buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan. La verdad es que hay que aprender a vivir con esa patología y disfrutar la vida mientras tengamos esa bonita oportunidad de estar aquí, todos. Bueno, entonces esta charla la he titulado ¿Cómo debo comer si tengo síndrome de quilomicronemia familiar? Y pues obviamente tenemos que poner como un subtítulo algo que nos refuerce un poquito y es el riesgo de tener un triglicérido muy alto. ¿Sí? No solamente se trata del riesgo, sino también del hecho de cómo debo comer si yo tengo este riesgo tan elevado que no se ve. De pronto muchas personas cuando no han sido diagnosticadas con la enfermedad, son maltratadas, incluso por familiares, son desconocidas por grupo médico porque no es una enfermedad que tenga una manifestación física como tal y las personas empiezan como a considerar que no es una patología como tal. Casi siempre la confunden con una gastritis o un colon irritable. Bueno, yo soy Roberto Jaraba Brun, soy nutricionista dietista de la clínica Imbanaco aquí en Cali y pues también soy educador en diabetes certificado. Esta es una charla que ha sido patrocinada por la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, FUNCOLEF, y hay una frase muy bonita que la dijo Da Vinci, que es, una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado ahí y allí desearás volver. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que muchas veces nosotros damos por sentado que si tenemos una vida libre de dolor, es una vida feliz, pero cuando las personas tienen esa enfermedad constantemente tienen intolerancia, cólico, dolor, malestar, y estas personas añoran algún día volver a tener una vida en paz sin dolor. Precisamente por eso he enfocado esta charla para que empecemos a trabajar en cómo alimentarnos saludablemente para evitar este tipo de cólico frecuente y persistente en los pacientes. ¿Cómo es el tratamiento dietario del síndrome de quilomicronema familiar según las guías clínicas, no la apreciación personal de cada paciente o cada médico? Esta patología es debida a algunos defectos genéticos y es una deficiencia de la enzima lipoproteína lipasa o LPL. No es muy frecuente esa afección, da en una persona de cada 1,5 millones de habitantes. Y su tratamiento base, que ha sido hasta el momento, hasta el día de hoy, ha sido principalmente una restricción muy severa, muy severa. Aquí lo puse en negrilla y subrayado, de grasa de la dieta. No es simplemente la grasa que yo le adiciono a la comida, es la grasa que viene in situ en los alimentos. O sea, que ya los alimentos vienen con cierta carga de grasa. Hay que sumar toda esa grasa que está dentro del alimento. Eso no lo puede hacer sino un nutricionista que tenga conocimiento de cuánta grasa tiene un alimento por cada porción. Nosotros tenemos unos software y analizamos exactamente cuánto tiene cada porción, sumamos todo lo que va a comer en el día y esa sumatoria de total no va a dar más de 25 gramos. Si yo estoy dándole a mi paciente una dieta que tenga máximo 25 gramos de grasa al día, si es un adulto, o de 12 a 15 gramos en niños, yo estoy haciendo bien mi abordaje nutricional. Quiero que eso quede muy claro. ¿Listo? Y la meta principalmente es mantener los triglicéridos en la sangre, en el plasma, en ayunas, por debajo de 1,000 miligramos por decilitro. Hoy en día, con el advenimiento de nuevos medicamentos, se espera que sea menos de 500 miligramos al día. ¿Listo? Teniendo, eso sí, una dieta muy variada y saludable. Veamos aquí una pequeña gráfica que diseñé para explicarles un poquito más a detalle cómo sería o de dónde salen los kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Son un transportador que va por el intestino, se producen las células del intestino, ¿sí? En los enterocitos, así se llaman las células del intestino delgado, el enterocito. Entonces, cuando yo tengo, este es el intestino delgado, y cuando yo tengo una dieta muy rica en grasas, ya no importa si es el atún, la sardina, el salmón, si es una carne muy magra, muy saludable, pero tiene grasa, o si es el aguacate o las nueces o el aceite de oliva más fino, más costoso, todo eso son triglicéridos, son grasas, y esas grasas pues van a incidir en que se me suba el nivel de kilomicrones en mi sangre. Entonces, cuando yo consumo esos alimentos, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, el alcohol,
llegan a mi intestino, ¿sí? Entonces esas moléculas de grasa llegan aquí al intestino delgado y nosotros tenemos un órgano muy hermoso del cual muy poco se habla, que se llama el páncreas. El páncreas tiene unas enzimas que se llaman las lipasas. Se llaman lipasas porque desdoblan los lípidos, las grasas. Entonces, los triglicéridos dietarios que vienen del azúcar, las harinas, las grasas y el alcohol. Grasas buenas, grasas malas o grasas saludables o no tan saludables. No importa. De todo tipo de grasa. Cuando ellas entran a la luz intestinal, o sea, dentro del intestino delgado, el páncreas produce unas enzimas que se llaman la lipasa pancreática y son como unas pequeñas cuchillitas que cortan esos triglicéridos en unas fracciones más pequeñitas para que pueda entrar por aquí, por este borde en cepillo. Sí, esto es microscópico. Yo lo hice aquí muy grande para que se vea, pero imagínense algo muy, muy microscópico que no se vea a los humanos. Entonces, como cuando uno va a entrar a un concierto, que por un lado entran los hombres y por el otro lado entran las mujeres. Entonces, por aquí entra parte, que son 2-monoacilglicerol, o sea, el triglicérido, que son 3 ácidos grasos. Por un lado entran 2 ácidos grasos y por el otro entra uno. ¿Sí? Un ácido graso libre. Entonces entran por ambos lados, por esas cuchillitas, y después vuelve y se agarran de la manito y se forma nuevamente el triglicérido. Pero el enterocito dice, venga, ustedes necesitan un identificador para decir que ya están dentro del estadio y que ustedes pagaron la boleta. Se llama la ApoB48, es una proteína la cual la marca. Y ya estando dentro del cuerpo, ¿sí? Porque aquí está la luz intestinal y aquí está ya dentro de las células, entonces las células, el enterocito, las empaqueta de esta manera, le pone un rótulo y las manda por el conducto linfático, acá sangre. ¿El conducto linfático qué es? Es un conducto una red de conductos que están especializados en llevar triglicéridos, ¿sí? Los kilomicrones. Bueno, entonces no se mandan todos por la sangre, sino por unas autopistas especializadas por donde va la grasa y no ocupa tanto espacio. Así es como se fabrican los kilomicrones. ¿Listo? Cómo se eleva el triglicérido en la sangre. Ahora veamos otra opción un poquito más a detalle, más macro, que es lo mismo. Cuando uno come los mismos alimentos ricos en grasas, no importa si es saludable o no, azúcares, muchos carbohidratos, ¿sí? Consuma y esos triglicéridos llegan al intestino delgado. En el intestino delgado sucede lo que vimos anteriormente, se absorben y van por la sangre y aquí está creado el kilomicrón, mire aquí va la ApoB48, esta cintica es el puntito rojo, ¿sí? Es como que la amarra, la empaca bien, le pone un moñito, un lacito, y empaca a este transportador grande, ya va lleno de triglicéridos como una alcancía llena de monedas, y a medida va pasando por las arterias y los capilares, va soltando una cantidad, porque aquí hay una enzima en la pared del vaso que se llama la LPL, que se llama lipoprotein lipasa. La ausencia de esta enzima es la que no permite que el kilomicrón suelte los ácidos grasos. Veamos cómo lo hace. Se aparece la LPL aquí y entonces el kilomicrón suelta ácidos grasos y pasan para el músculo. O sea que el músculo se va llenando de ácidos grasos. Entonces el kilomicrón sigue su camino y de ahí llega el tejido adiposo, pasa ese vasito, pasa por el tejido adiposo y aquí también suelta triglicéridos. Entonces así es como el kilomicrón, que es una molécula, un transportador más grande, después de pasar por aquí, por esta parte, por el capilar, va soltando muchos triglicéridos y mire que ya es más pequeñito. Aquí está la ApoB48, pero la proteína, la lipoproteína es más chiquita, se llama remanente de kilomicrón, o sea, lo que va quedando del kilomicrón. Y de ahí, entonces pasa el triglicérido que va adentro, llega al hígado, a un receptor que se llama el receptor de la LDL, ¿sí? Y el hígado viene y la transforma. Pasa algo que ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí el triglicérido, el kilomicrón llega al hígado y el hígado le quita la ApoB48, le pone a la ApoB100 y lo convierte en un tipo de triglicérido, en un tipo de grasa, de colesterol llamado VLDL. Mire que otra vez vuelve y lo llena y se pone un poquito más grande, ¿sí? Pero esta cinta es diferente, la cinta es más grande, ¿sí? Es una proteína y la empaqueta. Y el VLDL vuelve y pasa por los capilares otra vez, hace el recorrido por todo el cuerpo, nuevamente aparece la lipoproteína lipasa, que es como el portero de un edificio que dice bien pueda, entre y libera, lleva los paquetes de triglicéridos al músculo, al tejido adiposo, y después aquí vemos como ese VLDL, que antes era un remanente kilomicrón y mucho antes era un kilomicrón,
se convierte en un IDL, que es una lipoproteína de densidad intermedia, y ese es de muy baja densidad. Y así es como sucede este transporte, y es todos los días, a toda hora, sucede eso durante 24 horas del día, todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos de ese planeta. Y aquí ya se convierte en LDL y llega al tejido periférico. Espero que haya sido muy fácil entender esta gráfica. Entonces, ¿y de dónde vienen las VLDL, que es otro tipo de triglicérido o de grasa rica en triglicéridos? Aquí está pues el vaso sanguíneo, las venas, y los carbohidratos, o sea, los azúcares. Los azúcares, el exceso de harinas, entonces uno consume mucha glucosa, esa glucosa va por la sangre y el páncreas otra vez aparece. El páncreas otra vez como un órgano muy importante del cuerpo, ella también tiene un as bajo la manga, ¿sí? Y ese as bajo la manga se llama la insulina. ¿Y qué es la insulina? Es una hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, dependiendo por la cantidad de azúcar o de glucosa, hay una cantidad de insulina. Entonces, manda uno por uno y hace que la glucosa que está en la sangre pase al hígado. Una vez que entra la glucosa al hígado, se convierte en una sustancia que no tienen que aprenderse el nombre, pero se llama acetilcoenzima A, y otra que se llama el glicerol, triglicéridos. Entonces ya este acetil-CoA más el glicerol se juntan y forman ya un triglicérido en el hígado. O sea que el hígado también fabrica triglicéridos, sí, los consumimos de la dieta, pero el hígado también los fabrica. ¿Listo? ¿A partir de qué? Del azúcar. Por eso hay que controlar grasas y azúcares. Entonces, aquí ya fabricamos el triglicérido y el hígado también vuelve y le pone un sello de calidad. Ahí, pum, una marca. Y ese se llama la ApoB100, que fue la cinta que vieron ahora más larga. Una vez empaqueta ese triglicérido con ApoB100, se fabrica la VLDL. Y así es como sucede la película de eso en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es la terapia nutricional médica en un síndrome de quilomicronemia familiar? Entonces, ¿qué dice la guía? Dice que el tratamiento debe ser por un equipo de atención médica colaborativo. O sea, entre todos ellos tienen que colaborar para que el paciente esté muy bien, ¿sí? Que sea multifuncional, múltiples funciones que tengan los profesionales, brindándole no solamente atención clínica, sino educación en la enfermedad, ¿sí? Aparte de eso, desarrollar un plan de tratamiento individualizado. Es muy importante eso. No la dieta mía le sirve a mi vecino, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que vienen de Uruguay, ellos comen muy diferente a nosotros. O, por ejemplo, una persona del norte de Chile, o una persona de la costa atlántica colombiana, o una persona de Bogotá, o una persona de México, o una persona de Puerto Rico. Somos muy diferentes en nuestras culturas y nuestros hábitos alimentarios hay que adaptarlos a esas recomendaciones. ¿Qué hay que incluir también? Hay que incluir alimentos ricos en nutrientes, ¿sí? Principalmente verduras o vegetales, especialmente las hojas verdes. Entre más intenso el color de un vegetal, más saludable es. ¿Listo? Hay que controlar frutas en cantidades limitadas, especialmente aquellas que son muy ricas en azúcares, que son de intensidad muy alta de dulzor. ¿Por qué? Porque la fructosa puede elevar el triglicérido muchísimo. Entonces hay que controlar la fuente de fructosa, que son las frutas, especialmente en países como el nuestro, acá en Colombia, que se toma mucho jugo con las comidas. Esa conducta hay que quitarla. ¿Por qué? Porque puede que esté toda la dieta bien cuadrada, pero si le estamos dando jugos a los pacientes en las comidas, esto va a hacer que se les suba demasiado el triglicérido. Hay que incluir cereales integrales, como ¿quién? El arroz integral, la avena integral, la quinoa, pues el maíz y otro tipo de alimentos integrales como son, por ejemplo, las leguminosas, el frijol o carauta, lentejas, eh, habichuelas, habas, los garbanzos, que son muy ricos, hay que incluirlos también dentro de esta dieta. Proteínas muy magras, muy magras. Por ejemplo, ciertos pescados son mucho más magros que otros. Ejemplo, el bagre es muy graso, pero el lenguado es muy bajito en grasa. Entonces hay comunidades donde no se puede conseguir lenguado, pero se consiguen otras especies, por ejemplo, como la tilapia, el róbalo, la corvina. Esos peces de carne blanca, que son muy magros, son mucho mejores que aquellos peces que son más grasos o que son de río. Productos lácteos sin grasa, tienen que ser 0% grasa y sin azúcares añadidos, que es muy común encontrar productos lácteos sin grasa y que tienen algo de azúcar. Entonces, estos no nos servirían. Tienen que ser
productos lácteos sin grasa y sin azúcares. Contenido de grasa. Consuma una dieta muy baja en grasa, de 15 a 20 gramos de grasa por día, como decía el doctor Castellanos. ¿Sí? Eso equivale del 10 al 15% de la ingesta calórica diaria. Así que es muy poquito, imagínense, 15 a 20 gramos de grasa equivale del 10 al 15% de todo lo que vamos a consumir al día, es muy poquito. En cuanto al uso de aceites de triglicéridos de cadena media, mucho se habla. ¿Sí? Uno los puede conseguir en Mercado Libre, en otras tiendas, que hay que utilizar triglicéridos de cadena media para reemplazar la grasa. La verdad es que aunque se llamen triglicéridos de cadena media, cuando uno los consume no funcionan como grasa, funcionan como si fuera azúcar, glucosa, pero no elevan el nivel de glucosa en sangre. Es lo más curioso, o sea, los triglicéridos de cadena media son un tipo de grasa pero se metaboliza en el cuerpo como si fuera un azúcar simple, pero no elevan ni el azúcar ni el triglicérido. Por eso son tan bien vistos por la ciencia de la nutrición. Pero hay un problema con él, es que tienen un sabor bastante raro y no sirven para cocinar. No es que yo voy a comprar unos triglicéridos de cadena media y voy a preparar mi pescado. No, no se puede porque se deteriora, se daña. Solamente se puede utilizar como un aditivo en ciertas preparaciones. Por ejemplo, un gazpacho, que es una sopa fría, o por ejemplo, adicionarse un poquito a un porridge de avena, una mazamorrita de avena que no sea caliente, o preparársela, por ejemplo, a una ensalada. Sí, aunque tiene un sabor bastante extraño, se puede utilizar en algunas bebidas, algunas preparaciones donde no se tenga ni que calentar ni cocinar con ellos, porque ya no funcionaría. En cuanto a los ácidos grasos esenciales, por ejemplo, como utilizar los suplementos de omega 3 y omega 6, los omega 9 no están recomendados, solamente omega 3 y 6, solamente se los puede recomendar su endocrinólogo o su nutricionista, pero tienen que ser muy bien analizados porque como son un tipo de grasa, ¿sí? Ellos incluyen también dentro de estos 15 a 20 gramos de grasa. Entonces, por ejemplo, si le mandan a consumir 3 gramos diarios de omega 3, esos 3 gramos tendríamos que reducírselo a estos 20. Entonces ya serían no 20, no 17 gramos que tendríamos que hacer la dieta. Entonces se volvería mucho más restrictiva la dieta. ¿Listo? También es importante suplementar unas vitaminas que se llaman liposolubles. ¿Sí? Lipo se refiere a grasa, o sea que son solubles en la grasa. ¿Quiénes son ellas? Para que no se lo olviden, es ADEC, vitamina A, D, E y K. La ADEC, la vitamina A, D, E y K. Esas tienen que suplementarse. Como la dieta es tan estricta en grasa, tocaría suplementarlas con un suplemento especializado que las tenga en una buena concentración. Entonces, esto no es tanto problema. Eso se puede solucionar fácilmente y nosotros los nutricionistas estamos entrenados y los médicos en prescribirle un suplemento que le pueda mejorar la condición o el aporte de este tipo de vitaminas. En cuanto a las proteínas, este es el principal dolor de cabeza, ¿sí? Socialmente hablando y nutricionalmente hablando. ¿Por qué? Porque las proteínas, aquí es donde dice, bueno, entonces, ¿qué proteína, qué pescado como? Entonces, las proteínas o las fuentes de proteína de origen animal tienen que ser muy bajas en grasa o sin grasa. Por ejemplo, pescados blancos. Los pescados blancos, como les estaba hablando ahorita, el lenguado, el róbalo, la merluza, la tilapia, la corvina, esos son pescados muy bajos en grasa, pero pescados, por ejemplo, como el atún, la caballa, el arenque, el salmón, son muy ricos en grasa, ¿sí? El bagre, son muy ricos en grasa. No cabrían dentro de alimentos recomendados para pacientes con kilomicronemia familiar, ¿sí? Entonces hay que escoger muy bien. Pero a mí me han dicho que el atún en agua es muy saludable. No, no se puede porque el atún per se es un pescado muy graso, porque es un pescado que pertenece a la familia de los atúnidos, de las aguas profundas. Entonces ellos necesitan mucha grasa para poder soportar esa temperatura tan alta, tan baja, perdón. Entonces, para no perder tanta temperatura, ellos tienen mucha grasa, como las focas o como las ballenas. Entonces, estos peces no son buenos para las personas que tienen síndrome de kilomicronemia familiar. ¿Qué también se puede consumir dentro de las proteínas muy bajas en grasa? Las claras de huevo. Las claras son geniales. Se puede hacer unos muffins de claras de huevo con vegetales. Esas recetas se pueden hacer muy sencillas, son muy económicas, son muy ricas
y mejora muchísimo la calidad de la presentación de los platos, ¿sí? Y algunos mariscos, por ejemplo, como el camarón, por ejemplo, el caracol, las ostras, son muy bajitas en grasa, así que ellas también se podrían consumir. Los carbohidratos, limitar los carbohidratos que son simples, o sea, el azúcar, los jugos de frutas, por ejemplo, la miel, el extracto de la caña. Aquí en Colombia le llamamos panela, que es un bloque hecho de puro azúcar de caña medianamente procesado. Entonces, aquí en Colombia se consume mucha panela. Eh, Creo que en México le llaman piloncillo, si no estoy mal. Entonces, este tipo de azúcares suben mucho el triglicérido, ¿sí? No es por parte de la grasa, sino por parte de los azúcares, como lo vimos en los diagramas anteriores. Así que hay que limitar la cantidad de azúcar que hay en la dieta, ¿listo? Y ojalá los carbohidratos totales no pasen del 60% de la ingesta calórica diaria. En cuanto a los carbohidratos, pues obviamente hacer el refuerzo de no consumir azúcares añadidos. Algo importantísimo, fundamental, que no es negociable, es evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar el alcohol. Cervezas, vino, brandy, coñac, tequila, la botella de vino que me trajeron de Mendoza o el tequila que me trajeron de la región de Tequila de México que tiene un gusanito dentro. No, nada de eso. Cualquier bebida alcohólica que se la vendan como un producto que es muy bueno, de excelente calidad, le va a subir el triglicérido, le va a alterar la función de los niveles de triglicérido por muchos días. El consumo calórico versus la actividad física, pues hay que promover un peso saludable. Si mi paciente tiene sobrepeso o obesidad, hay que llevarlo a un peso saludable. Hay que evitar la ingesta calórica excesiva, o sea, sobrealimentarse. Hay personas que dicen, no, es que yo comí, pero quedé con mucha hambre porque yo estoy acostumbrado a comer mucho. Bueno, esas personas tienen que aprender a comer la cantidad suficiente porque si no, esa sobrealimentación va a producir demasiado triglicérido en la sangre y el hígado no va a ser capaz de metabolizar, de recogerlo y de mantenerlo dentro de un límite normal. Hay que hacer una actividad física que sea agradable, que sea sostenida, que sea prescrito por un profesional de verdad, que haga parte del equipo, que sepa para dónde vamos. Por ejemplo, un entrenador físico, un médico, un fisiatra, un deportólogo. Esto tiene que ser bien prescrito. Recordemos que la actividad física tiene que ser divertida, no una tortura. Muchos de nuestros pacientes ya tienen secuelas de esa enfermedad, así que si no, digamos, tiene una prescripción del ejercicio, le puede causar algún tipo de lesión y eso puede hacer que el paciente no vuelva a la actividad física. La hidratación es fundamental. Hay que mantener una buena hidratación con agua. Para aquellas personas que evitan tomar agua porque no les gusta, está la opción de el agua con minerales, el agua mineral. Pero pues, lo mejor realmente es agua, no jugos ni bebidas carbonatadas, ni agua con gas o aguas saborizadas. Cuidado con esas bebidas saborizadas o que tienen algún grado de edulcorante, porque eso también puede enmascarar la presencia de fructosa o de otros edulcorantes que sí son calóricos, que sí son glucosa, que le pueden subir el triglicérido. En cuanto a los snacks o las comidas o las entrecomidas, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo y la comida, hay que tener siempre, digamos así, una lonchera, ¿sí? Lonchera con alimentos que sean saludables para mí, ¿sí? Lo mejor es que su nutricionista se los prescriba y no que de pronto cuando salgan a la calle compren cualquier cosa que ustedes consideren que sea saludable porque va a ser muy difícil que encuentren productos bajos en grasa que sean aptos para ustedes. Es mejor tener planeada un plan de alimentación, ¿sí? Un menú y ese menú respetarlo lo mejor posible. En cuanto a los pequeñines, a los bebés, aquí también hay unas recomendaciones muy importantes para los pediatras, para las mamás que tienen bebitos, ¿sí? Y que tienen que alimentarlos. Si son de 0 a 12 meses, hay que conseguir fórmulas infantiles con triglicéridos de cadena media. Las hay, sí, son muy costosas y no se consiguen en cualquier farmacia o cualquier droguería. Toca pedirlas usualmente al sistema de salud con antelación, hay que hacer un proceso administrativo para que las puedan entregar
porque usualmente esas fórmulas son muy costosas y son muy escasas. Entonces, si se piden, las mamás pueden brindarle este tipo de fórmulas nutricionales que están diseñadas para estos bebitos, ¿sí? Y que también sea baja en triglicéridos de cadena larga. O en su defecto, tocaría hacer leche materna extraída, pero quitarle la grasa y fortificarla. Pero eso ya tocaría hablarlo con un pediatra endocrinólogo para poder enseñarles cómo es este proceso para que puedan consumir leche materna, pero sin grasa. En la alimentación complementaria, o sea, aquellos bebitos que ya dejaron la leche materna como única fuente de alimentación y ya empiezan a incluir alimentos, toca entrenar a las mamitas y a los papás, ¿sí? A toda la familia de cómo empezar a introducir alimentos que no tengan grasa, que no tengan azúcares, para poder alimentar a esos bebés y que no tengan crisis de hipertrigliceridemia, que no tengan pancreatitis. En el caso de los niños un poquito más grandes, hay que monitorear también la dieta, no solamente le aporte la suficiente cantidad de grasa, sino que hay que monitorear el crecimiento utilizando gráficas de crecimiento, o sea, ver cómo ese niño va creciendo en comparación con la tabla, no con los otros niños, sino con él mismo en la tabla, es decir, le hace falta proteína, le hace falta más calorías, le hace falta más vitaminas y minerales, hay que ajustar aquí, allá. Entonces, esos niños requieren mucha atención médica especializada. Y la recomendación es mantener el triglicérido en ayunas por debajo de 500 miligramos por decilitro en los pequeñines, ¿sí? En los niños. Aquí vemos una muestra de un yogur muy común en Colombia, una marca muy colombiana que es Alpina, y ese es un yogur griego. Sí, esto es una opción que dice que es natural, no tiene azúcares añadidos y dice que es 0% grasa. Y ese vasito pesa 150 gramos. Lo curioso de esta fórmula, aquí está la tabla nutricional, tienen que aprender a leer las tablas nutricionales. Esa tabla nutricional dice que tiene 0 calorías provenientes de la grasa. Tiene grasa total 0 gramos, tiene 0 gramos de grasa saturada, de grasas trans, 0 gramos de colesterol, o sea que es una fórmula realmente baja en grasas, pero tiene 19 gramos de carbohidratos, ¿sí? O sea que se concentra la lactosa, que es el carbohidrato de la leche. Esta no incrementa el triglicérido por la grasa, pero sí la podría incrementar un poquito por la lactosa que está en el yogur. Por último, vamos a ver aquí, esto es como una dieta común colombiana, ¿sí? Un menú colombiano común y corriente, donde yo analice cuánto contenido de grasa tiene un menú diario de un paciente de Colombia. Eso también se puede hacer con un paciente de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Y del mundo. Un nutricionista tendría que analizar bien qué está comiendo usted, hacer este análisis y después corregirlo y mandarle un menú corregido. Ahorita vamos a ver el menú corregido. Este es digamos, el común, el que come todo la gente en la casa. Entonces tiene una arepa blanca, ustedes saben los que no son de Colombia, que nosotros comemos muchas arepas, una mediana, tiene 0,6 gramos de grasa. Esta sin mantequilla y sin queso. La arepa solamente de maíz asada. Huevos revueltos con mantequilla, 2 huevos y una cucharada de mantequilla. Los 2 huevos tienen 5 gramitos y la mantequilla son 20 gramos. Pan mogolla, que es un pancito redondo, pequeño, uno tiene 2,5 gramos de grasa. Y el chocolate en leche, que es una bebida caliente, una taza en 100% leche entera con azúcar, tiene 6,6 gramos la leche y el chocolate tiene 1 gramito. Mire que ya solamente aquí en el desayuno ya superamos el total de grasa que deberíamos comer al día, ¿sí? Solamente con los huevos con yema y mantequilla. Ya aquí se superó, con solamente esta receta ya se superó el total de triglicéridos que vamos a consumir. Carne de res frita en aceite de soya, 120 gramos de carne, tiene 9 gramos de proteína la carne y 10 gramos la preparación. Arroz blanco, se le echa aceite, una taza, 1 gramito. Tajadas de plátano, que es una preparación en la cual se cogen el plátano y se fritan y tendría 10 gramos, las 2 tajaditas medianas. La ensalada de lechuga, tomate y limón, esa no tiene nada de grasa. El aguacate, ¿sí? 1/4 de aguacate, 40 gramos la porción, tiene 8 gramos de grasa. Y el jugo de mango con azúcar
pues obviamente tiene azúcares, no tiene grasa. O un platanito, que es un producto ultraprocesado, que son plátanos fritos, que son muy comunes de consumir en Colombia. Ese paquete tiene 12 gramos y una ponimalta, pues no tiene nada, porque eso es una bebida de malta rica en azúcares. Y en la noche, la comida, una arepa blanca, vuelve y repite arepa, 0,6 gramos, carne desmenuzada con guiso de tomate, cebolla y ajo, aceite de oliva, media taza de esta preparación tiene 9 gramos de grasa y café con leche entera, una taza tendría 6,6 gramos. Eso es como, digamos, una comida típica en Colombia, tendría 101,2 gramos de grasa al día. Eso es excesivo y el paciente debe consumir máximo 25 gramos, o sea, 4 veces más por lo menos, 4 o 5 veces más. Veamos el menú ya transformado. Si tengo kilomicronemia familiar, arepa blanca sin mantequilla añadida, 0,6 gramos, claras revueltas con cúrcuma, tomate y cebolla sin aceite, puede ser un muffin, ¿sí? 3 o 4 claras, no tiene gramos de grasa, una porción de fruta, no tiene grasa, y una taza de cocoa, que es un chocolate que viene sin grasa, en leche descremada, tendría un gramito nomás. Así que mire que pasamos casi de 40 gramos de carbohidrato al desayuno a solamente 2. Una mandarina con un vaso con agua, no tiene ninguno de los dos. Y al almuerzo podemos hacer unas hamburguesas de lenteja con carbe, que es proteína texturizada de soya y verduras, ¿sí? Se pasa por la extrusadora o por el pica todo y se hacen 3 torticas de estas por 50 gramos, daría 150 gramos de hamburguesitas, tendría solamente 1 gramo de grasa. Arroz integral sin aceite, una taza, 0 gramos. Plátano pintón o plátano entre verde y maduro asado a la parrilla, donde se hacen las arepas. 1/3 de este plátano no tiene grasa. Ensalada de lechuga, tomate, cebolla y limón, no tiene. Sopa de verduras con papa y mazorca, o como dicen en México, elotes, una taza, 1 gramo. Y limonada con stevia o con un endulzante artificial que sea certificado por su nutricionista endocrinólogo, 0 gramos. Mire que solamente salvo eso tendría máximo 2 gramos de grasa. Para la media tarde, una fruta como una guayaba de estas verdes bien ricas con limoncito, guayaba manzana y un vaso con agua, no tiene grasa. Y en la noche, arepa blanca con carbe, con tomate, cebolla, sin aceite, 1 gramito, café con leche descremada obviamente, 1 gramito y una porción de piña, media taza. Daría máximo 6,2 gramos, de 101 gramos a 6,2. O sea, si es una restricción severa de grasa en la dieta. Ahora que ya vieron eso, entonces vamos a ver la que ha servido. Entonces aquí está la arepa, 100% de maíz, sin mantequilla ni queso. Aquí está la tortilla, sin aceite y sin mantequilla. Aquí tiene un poquito de espinaca, la porción de fruta, de papaya, y una cocoa o un chocolate sin grasa, descremado, en leche descremada, ¿sí? No tiene casi nada. Mire, se ve apetitoso, se ve bien bonito, bien servido, muy agradable, y el paciente no va a tener excesiva cantidad de grasa. Si vemos a la media mañana, una fruta que es la mandarina que les hablé con agua, y para el almuerzo, mire cómo queda de súper bien este almuerzo con las hamburguesitas de lentejitas sin aceite, ¿sí? Asaditas al horno. Aquí está un trocito de plátano pintón, como les dije, así entre verde y maduro asaditos a la parrilla. Aquí una tacita de verduras sin nada de grasa, la ensalada que le conté, el poquito de arroz integral sin aceite y una limonada con stevia. Aquí está el almuerzo. A la media tarde, una porción de guayaba con limoncito y agua. Y en la noche, nuevamente repite, porque como es colombiano o venezolano, come arepa con el carbe, ¿sí? Que es la proteína texturizada de soya que da una sensación como si fuera carne molida con vegetales, sin aceite o manteca, con un café con leche descremado y una porcioncita de fruta, ¿sí? Ese sería todo el almuerzo. ¿Qué hay que evitar? Hay que evitar el aguacate o palta, el aceite de oliva, no importa si es el más fino del mundo, ese aceite le va a subir el triglicérido, las nueces y semillas, la mantequilla de maní, el chocolate que viene con azúcar, con toda el cacao, que es la grasa que tiene el chocolate, y los helados como tal. ¿Qué otros alimentos debemos evitar? Pues las carnes rojas, las carnes de vacuno o de res. Por ejemplo, aquí está un filet mignon. Ese corte pues es muy graso, es muy tierno, pero tiene mucha grasa. O los famosos chicharrones, ¿sí? Motivo de pelea en muchas casas, porque pues todo el mundo quiere comer chicharroncito, no se puede negar que tienen un sabor muy agradable,
pero en este caso la dieta cetogénica es la antítesis de la dieta que debe tener una persona con kilomicronemia. Por ahí he escuchado especialistas supuestamente en nutrición que hablan que hay que hacer una dieta cetogénica. No, la dieta cetogénica es lo contrario. Toca hacer todo lo contrario que la dieta cetogénica. Toca quitar toda la grasa posible porque si no les puede dar una pancreatitis. Aquí está el guacamole, que por cierto es muy rico, pero pues algún día inventarán uno que venga sin grasa, pero mientras tanto es mejor no comer aguacate porque el aguacate, a pesar que es muy saludable, en la persona que tiene kilomicronemia le va a subir mucho el triglicérido. Los quesos, los quesos también, entre más amarillos y densos y secos, son quesos más concentrados en grasa, así que pues no es una buena indicación comer queso tampoco. O las carnes ultraprocesadas y conservadas, ¿sí? Como el jamón serrano o el salami, o por ejemplo los chorizos, etcétera. Todo este tipo de preparaciones están contraindicadas. Lo mismo que las empanadas que son fritas en aceite, hay unas que se pueden asar, pero que son bien preparadas y que no tienen nada de grasa, esas pueden asarse en el horno. No quedan igual, pero pues por lo menos se está consumiendo una preparación que puede estar indicada en las personas. Y uno al principio le quedan un poco chuecas, un poco raras, saben un poco extraño, pero uno va aprendiendo cómo hacerlas hasta que ya encuentra una preparación que sea muy baja en grasa, pero que sea muy rica y se adapten a su patología de base. ¿Qué otros alimentos debemos evitar? Los helados. No importa cuál tipo, porque los hacen con leche, le echan azúcar, mantequilla o aceite, y estos helados para que tengan esa consistencia tienen que llevar muchos químicos para que tengan esa textura. Lo mismo que las bebidas gaseosas, incluso el Gatorade o las bebidas hidratantes, ¿sí? Para hacer deporte tienen que ser controladas porque pueden subir muchísimo el triglicérido. O los productos de paquete, ¿sí? Lo que llamamos, por ejemplo, las chucherías, que le decimos en Colombia, que es comer papitas, chistris, maní confitado, todo este tipo de productos no son una buena idea. Lo mismo que chorizos o arepas fritas o esa comida que en Colombia usualmente se consigue en los restaurantes de las afueras, ¿sí? Los restaurantes de las carreteras, donde la gente va a comer ese tipo de productos que es un momento muy bueno, muy familiar, pero pues esos alimentos no son muy saludables para quien tiene kilomicronema familiar. Y por último, lo que son los dulces, gomitas, masmelos, paletas, chocolatinas, chupetas, chupetines, Kit Kats o por ejemplo los M&M's, todo este tipo de dulces contienen mucho azúcar y van a elevar mucho el triglicérido. Y pues obviamente las comidas rápidas. Las comidas rápidas son fuente de grasas, no solamente triglicéridos, sino grasas trans que son cardiolesivas. ¿Qué métodos de cocción son adecuados? Pues al horno, al vapor, hervido, a la plancha o a sartén y a la parrilla. ¿Y qué podemos utilizar? Estas sartenes que son de cerámica, son un poco costosas, pero es mejor comprar una porque demoran mucho tiempo, toca cuidarlas muy bien, en vez de las de teflón. Y estas sartenes se maneja tiempo y temperatura y podemos hacer las tortillas de huevo, podemos hacer otras preparaciones y no necesitamos aceite. Entonces con ellas es muy buena opción porque las sartenes de cerámica nos permiten ser bastante eficientes en la preparación de nuestros alimentos. Las sartenes deben ser antiadherentes, preferiblemente de cerámica, con el fin de no utilizar aceites. Utilizar agua, leche descremada o caldos de verdura para preparar los alimentos que no tengan nada de grasa. Esta air fryer es una buena opción porque ella podemos utilizar, por ejemplo, aquí está un filete de pescado muy bajo en grasa, ¿sí? Un filetico, por ejemplo, este es de tilapia, se adoba con un poquito de ajo, sal, finas hierbas, tomillo, ¿sí? Limón y se mete en la air fryer y mire cómo queda. Queda supremamente delicioso. Bueno, esa era toda la presentación, esa era toda la información que les quería brindar y pues para mí es un placer poderles colaborar con esa charla.